en las carreteras. 6:56 minutos. Hablamos hace unos instantes de la carta que XM, que es el operador logístico de interconexión eléctrica del país, le envía al viceministro de Energía, Javier Campillo. Es una carta de 8 páginas, una carta en la que está pidiendo XM que se adopten medidas urgentes porque ve una posibilidad de no disponibilidad del servicio de energía en algunos momentos del día en particular. Es decir, en Plata Blanca habla de la posibilidad de que lamentablemente nos veamos abocados a un racionamiento si no mejoramos el comportamiento y si no tomamos medidas urgentes. El ministro de Minas y Energía de Colombia es Andrés Camacho, nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días. Buenos días a ti y a todo el país, ¿cómo están? Ministro, ¿estamos en riesgo de posibles racionamientos de energía? No, mira, esta carta hace parte de las medidas y de lo que venimos trabajando en la Comisión de Seguimiento al Sector Energético semana tras semana. Estas medidas fueron estudiadas el miércoles anterior y hacen parte ya de un paquete de medidas que estamos desarrollando para garantizar superar esta fase final del fenómeno del Niño. Como todas sabemos, hemos logrado todos estos meses de sequía que ha estado muy dura, garantizar todo el abastecimiento energético del país, y ahora lo que nos queda en esta fase final es un momento sensible que tenemos que cuidar mucho para garantizar que logremos la recuperación de los embalses. Hoy lo que estamos es en ese proceso de recuperación y para eso es necesario adoptar una serie de medidas, entre ellas cuidar nuestro parque térmico, garantizar que mantengamos la generación de energía a través de fuentes térmicas de tal manera que mientras llueve podamos garantizar esa recuperación. Y por supuesto, el llamado a la industria, a las empresas, al sector público y a la ciudadanía que nos ayude en este periodo sensible a cuidar mucho el agua, a cuidar mucho la energía, de tal manera que no tengamos ninguna situación de riesgo. No lo hemos tenido hasta el momento. Estamos adoptando las medidas, pero por supuesto no nos podemos relajar y hay que hacer un seguimiento permanente. Sí. Esta carta, ministro, ¿usted la conocía antes de que la enviaran? Teniendo en cuenta que usted nos dice que este es un paquete de medidas del Estado ante la situación que se presenta en el sistema energético. Sí, claro, nosotros las discutimos, todas estas medidas las discutimos el miércoles pasado en la Comisión de Seguimiento al Sector Energético y hace parte de algunas de las medidas que ya venimos adoptando, como por ejemplo la revisión de la exportación de energía a Ecuador, una resolución que hoy estamos emitiendo para comentarios que muy rápidamente esperamos tener esta semana para garantizar el parque térmico de generación que cuide nuestras hidroeléctricas mientras se van recuperando con el régimen de lluvias, y otras medidas que estamos adoptando para ahorro de energía en el sector industrial, comercial. Entonces hace parte de las discusiones que hemos venido dando semana tras semana en este proceso de seguimiento de la situación energética del país en un periodo que ha sido pues muy duro, pero que hemos logrado sobrellevar sin ningún riesgo, que ha sido el fenómeno del Niño. El paquete de medidas que pide XM al Ministerio de Minas y Energía, ¿cómo se va a adoptar, ministro? Estoy leyendo la carta y son exactamente 13 solicitudes que según considera XM serían fundamentales para evitar que tengamos que llegar eventualmente a apagones momentáneos o a indisponibilidad del servicio, como se dice técnicamente. Varias de ellas están en 3 resoluciones que ya emitimos. Ayer publicamos para comentarios, de tal manera que esta semana queden en firme. Frente a la exportación de energía a Ecuador, nosotros, ustedes lo recuerdan, el año pasado vino al país el expresidente Lasso, porque en su momento pues Ecuador estuvo pasando por una situación de racionamiento. Allí nosotros ya habíamos tomado unas medidas para entregar energía térmica con líquidos y de esa manera cuidar nuestro parque térmico de gas y las hidroeléctricas, y pues es parte de lo que ya estamos revisando también. Yo he mantenido constante comunicación con los ministros del continente, porque esta es una situación que está viviendo el continente, y afortunadamente gracias a la preparación que hemos tenido no hemos llegado a situaciones como las que ha vivido Ecuador, que ha tenido racionamiento en varios momentos y que hoy justamente también está pasando por dificultades debido a la sequía, al fenómeno del Niño.
Sí, precisamente, ministro, ante esa venta de energía a Ecuador, una de las resoluciones que usted anticipaba también en Twitter anoche en respuesta a esta carta de EXEM dice que habría cambios en la exportación de energía hacia Ecuador. ¿Significaría cerrar esa posibilidad o qué es lo que va a cambiar? El acuerdo internacional que tenemos para la venta de energía indica que nosotros cubrimos nuestra demanda nacional y luego, con lo que tengamos y con los recursos disponibles, entregamos energía a Ecuador a precios después de lo que nos dé nuestra bolsa. Hoy lo que estamos haciendo es limitar un poco esa exportación para que entreguemos la energía únicamente con térmica de líquidos, de tal manera que cuidemos nuestro parque de generación carbón, gas en Colombia, mientras recuperamos niveles de embalse y así podamos entregar energía, pero no cualquier tipo de energía, sino una en específico. Cumplimos los compromisos internacionales, ayudamos también a lo que está ocurriendo en nuestra vecindad, pero garantizamos también un porcentaje de recuperación de nuestros embalses. Y ahí es donde me pierdo yo, ministro, porque ya en octubre del año pasado, su despacho, su cartera, sacó la resolución 40619, en donde se establece justamente eso, que a Ecuador solamente se va a exportar energía que sea con base en plantas térmicas que operen con combustibles líquidos. ¿Cómo así entonces seguimos haciendo más de lo mismo? ¿No se está tomando ninguna nueva medida entonces al respecto, ministro? Después de eso, la resolución se modificó. Incluimos algo de gas y ahora vamos a retomar esa medida para garantizar el porcentaje de recuperación de los embalses. Recuerden que en febrero tuvimos algunas lluvias que ayudaron a mantener nuestro nivel de embalse y hoy pues lo que estamos haciendo es revisar esa gestión de energía hacia Ecuador junto con las otras medidas como un parque de generación térmico permanente que nos permita garantizar el porcentaje de recuperación necesario para ir avanzando en este proceso de llegada ya al fenómeno de la Niña. ¿Cuánto se le exporta hoy de energía a Ecuador y cuánto podría significar eso más para nosotros? Nosotros exportamos, tenemos hasta 10 gigavatios hora día de exportación. Hemos exportado en diferentes momentos 2 gigavatios hora día, 3 gigavatios hora día. Eso representa de nuestra demanda nacional un 4%, 3%. Así que tampoco es que sea algo tan significativo, pero ese pequeño porcentaje nos ayuda a recuperar nuestros embalses. Ministro, la primera recomendación de EXEM en esta carta es la de ahorrar energía y muchos expertos del sector dicen, miren, algunas autoridades están como muy tranquilas, como muy confiadas y el sistema está demasiado estresado en este momento, cualquier problemita nos podría poner en aprietos. ¿Por qué uno no ve una campaña muy grande, muy agresiva? Sí hay algunos mensajes, algunas comunicaciones, pero una campaña muy fuerte hacia los colombianos para que ahorren energía. Sí, nosotros llevamos desde noviembre en una campaña de ahorro, tanto en las entidades del Estado como en televisión, aeropuertos, terminales, con organizaciones locales, departamentales, que han ayudado en alguna medida. Aquí hay que señalar que un elemento muy importante ha sido la temperatura. Evidentemente, cuando hemos tenido aumentos de temperatura, pues la gente debe usar electrodomésticos y otros tipos de dispositivos para el clima, pero ahora ya con la temperatura que estamos teniendo, eso va a ayudar a reducir un poco, pero sobre todo estamos haciendo esfuerzos para el sector industrial, comercial, que implica un mayor porcentaje en la demanda. Allí estamos tomando medidas y una de las que estamos trabajando precisamente para sacar esta semana es ahorros en el sector industrial, empresarial, que pueda darnos unos importantes porcentajes de gestión de la demanda. Precisamente en ese ahorro de la energía, en ese ahorro de la demanda energética del país, ministro, esta carta de EXEM recomienda el teletrabajo. Textualmente dice campaña de ahorro que incluya intensificar el trabajo en casa para ahorrar en la iluminación y en aires acondicionados. Hoy, con el sistema estresado como está, ante la posibilidad de que pues pase lo que no queremos y es un apagón en Colombia, ¿su ministerio recomienda el teletrabajo para ahorrar energía? Hoy tendremos una directiva presidencial en ese sentido y venimos trabajando con el Ministerio del Trabajo también para adoptar algunas medidas que nos permitan durante las próximas semanas adoptar este tipo de medida que nos permita ayudar en
consumo, especialmente en el ahorro de energía. Evidentemente eso está sujeto a lo que cada entidad, cada empresa pues pueda organizar internamente en sus operaciones, pero hoy tendremos una directiva presidencial en ese sentido. ¿Esa directiva presidencial va solamente en el sentido de hablar de entidades estatales? En principio estatales, y con el Ministerio del Trabajo estamos revisando qué otras medidas se pueden adoptar ya a nivel de empresas. Ministro, pero anticípenos de esa directriz, porque la carta de XEM habla de teletrabajo, de XEM teletrabajo, pero también apagar, por ejemplo, luces en las noches para no tener una demanda innecesaria. ¿La directriz va en la línea solo de teletrabajo o también de cómo debe operar la energía en esas empresas públicas? Nosotros llevamos en esa campaña desde octubre del año pasado de apagar luces en las entidades, y lo que hacemos es reforzar a través de los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, y la directiva incluye todos esos elementos para que sean incluidos en esta fase de recuperación de nuestros embalses. Hay otro tema, ministro, y es el de los precios de la energía. Hace tan solo unas semanas en bolsa estábamos hablando de 450, 500 pesos kilovatio hora, y hoy estamos ya por encima de los 800 pesos. Esto tarde o temprano se va a volver a reflejar en los recibos que pagamos todos los colombianos, y sobre todo le pregunto por la situación del Caribe colombiano, donde las tarifas de energía pues tienen muy agobiados a los ciudadanos. Hay protestas y hay muchas preocupaciones y muchos llamados de atención al gobierno nacional. Sí, sobre ese tema hemos venido trabajando mucho. Logramos controlar los precios en bolsa durante el fenómeno del Niño, que fue muy importante, más o menos 500 pesos en bolsa, pero logramos también algo que es muy importante. Mientras mantuvimos esos precios en bolsa, sacamos un mecanismo de contratación bilateral y se lograron 58 contratos entre empresas generadoras y comercializadoras para que tengan un precio estable que no dependa de la bolsa. Es lo que se llama exposición en bolsa, y logramos reducir de manera muy importante la exposición en bolsa, de tal manera que estas fluctuaciones no se vayan a trasladar a las tarifas. Por supuesto, sí, hay que adoptar otras medidas, estamos trabajando en ello, llevamos meses para garantizar una reforma en la estructura tarifaria que, especialmente en el Caribe, pueda quitar algo que está pesando mucho en el bolsillo de la gente, que es el costo de la energía. Ahí tenemos la situación que heredamos de deudas en el sistema eléctrico y que venimos estudiando diferentes alternativas para resolver de fondo, porque pues es un problema estructural. Es estructural, viene desde la pandemia efectivamente y se ha agravado con los robos de energía, particularmente en la costa atlántica. ¿Qué ha pasado, ministro, con la conversación que tienen pendientes justamente con gobernadores y alcaldes del Caribe luego del plantón por parte de ambas partes, tanto del presidente como de estos, en la última reunión que tenían prevista para tocar este asunto de las tarifas de energía? ¿Qué les puede usted anunciar hoy por hoy a los 10 millones de colombianos que están pendientes, de usuarios de la costa Caribe, que están pendientes de lo que vaya a pasar con las tarifas de luz en los próximos días? Yo lo dije ese día en la reunión que sostuvimos con los asistentes, es que este gobierno se debe a esa población, a 10 millones de caribeños, caribeñas, y que estamos buscando esas alternativas que sean de fondo. Esto no se puede resolver con pañitos de agua tibia, estamos buscando medidas estructurales. Tenemos con alcaldes y gobernadores ya avances en un acuerdo de mediano plazo que implica aumentar la generación de energía eléctrica en el Caribe, especialmente con energías renovables, aprovechar el máximo el sol que existe en nuestro Caribe colombiano. Venimos desarrollando la apuesta de municipios energéticamente sostenibles, y durante esta semana estamos también sosteniendo otras reuniones tanto con empresas, alcaldes, con entidades, para identificar esas soluciones estructurales que esperamos en las próximas semanas poderle anunciar al país. Ministro, ¿qué pasa si no se cumplen con las expectativas de lluvias en los próximos días? ¿Nos veríamos abocados a un racionamiento? No, tendríamos que aumentar a su capacidad máxima la generación térmica. Eso implica, como hemos hecho todos estos meses, tener listo el abastecimiento de las fuentes de generación, gas, tener listo el carbón, tener listo los combustibles. Eso implica toda una logística, el mantenimiento de los equipos, de las máquinas que hemos venido haciendo durante todos los últimos meses, y de allí también garantizar, como hemos hecho en los últimos meses, la entrada de nuevos proyectos de generación. Por ejemplo, en la última semana
logramos cubrir cerca del 5% de la demanda nacional con energía solar. Y ahí pues va a ser muy importante la transición energética precisamente para que superemos estas dependencias que tenemos con el agua. ¿Están ustedes confiados en la generación térmica, ministro, a pesar de que XM dice que el promedio en marzo había sido de 89 gigabytes hora por día? Estoy leyendo la carta, pero la generación térmica real se había ubicado 51 gigabytes hora día por debajo de la capacidad efectiva, es decir, con un faltante de 36. ¿Estamos confiados en que las termoeléctricas nos van a sacar de esta situación? El miércoles tuvimos la presencia de las empresas termoeléctricas a través de su agremiación ANDEC y estuvimos revisando precisamente este tema. Hay un mecanismo que se llama cargo por confiabilidad que le ha entregado durante años recursos a las plantas térmicas para que estén preparadas en estos momentos. Así que no es solo confiar, sino que se le ha pagado a la planta térmica durante años para que estén preparadas. Y lo que revisábamos en esta reunión es que tienen que llegar precisamente por el mecanismo de cargo por confiabilidad a 112 gigavatios hora día. Deben de estar preparadas nuestras plantas de generación térmica. Entonces, evidentemente esto no se trata de confiar ciegamente, se trata de trabajar, de hacer monitoreo, de hacer seguimiento, pero es parte de lo que estamos haciendo semanalmente. Ministro, usted ayer expidió dos proyectos de resoluciones con el fin de empezar a tomar medidas para evitar un escenario difícil o el más complicado que podría ser uno de los que plantea XM en su carta. Le pregunto, ¿por qué las emite su despacho y no las emite la CREG? Estas son medidas que ya de tiempo atrás se habían emitido. De hecho, una de ellas fue emitida en el 2019, otra en el 2016. Son medidas que por el alcance y por las características que tienen en términos de política pública ha emitido el Ministerio de Minas y Energía en diferentes momentos. Es decir, que la dificultad que tiene hoy la CREG en cantidad de comisionados no hace que la situación sea más difícil. ¿Usted puede, vía resolución, asumir las decisiones que debería tomar la CREG, que hoy no está configurada con sus mínimos? Para estas decisiones que estamos adoptando, desde el Ministerio tenemos el alcance y tenemos todas las posibilidades de desarrollarlo. Evidentemente también es nuestro propósito y ha estado en nuestra tarea garantizar la composición de la CREG. Lamentablemente el tema de los requisitos de los comisionados, cuando ya hemos estado para nombrar algunos de ellos, algunos de los requisitos no se ha podido cumplir y por eso también se ha demorado más de lo esperado. Pero también esa es una de las medidas que estamos adoptando. Necesitamos recomponer la CREG y yo espero que esta semana tengamos noticias alrededor de la CREG. Pues estaremos muy pendientes de esa reconfiguración de la CREG, que es muy importante, es necesaria para tomar medidas en todo momento, pero sobre todo cuando el sistema está estresado, así dicen los expertos. Ministro, una última pregunta y le cambio de tema. ¿Por qué renunció el director de FENOGE, del Fondo para las Energías Limpias, de Generación de Energías Limpias, Pablo Barrera? ¿Qué motivación le dio a usted luego de la publicación del escándalo de la silla vacía sobre la contratación a dedo que se hizo con las empresas de Euclides Torres, con empresas de paneles solares? Primero, pues no hay ninguna contratación a dedo. La revisión de los procesos, procedimientos, la publicación de los pliegos, los comités de evaluación se han venido revisando, están a disposición de los entes de control para que se revisen exhaustivamente pues todo lo que sea necesario revisar. Ese es un tema que se ha intentado construir como un titular, pero que realmente nosotros con toda la documentación, los procedimientos que se han revisado, todo está en regla y están a disposición del escrutinio público. De otra parte, cuando hicimos el cambio, pues yo al ingeniero Pablo Barrera lo conozco, trabajé con él. Sin embargo, en medio de esta situación se intentó como meter un ruido innecesario frente a la relación que tenía el ingeniero Pablo conmigo, una persona a la cual yo conozco, con quien trabajé y que pues uno busca personas en quienes pueda confiar. Sin embargo, debido a toda esta situación, yo preferí quitarle este ruido innecesario a la situación. El ingeniero Pablo también pues no quería someterse a este tipo de escrutinio público cuando nada tiene que ver con el propósito de lo que estamos buscando hacer por la transición energética, así que por eso tomó la decisión de renunciar. Sí. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia del director del FENOGE, que duró apenas, menos de un mes en su cargo?
No, el director del FENOVE, el anterior, ha estado casi año y medio. No, pero le estoy hablando de Pablo Barrera. Pablo Barrera duró una semana, y es lo que te estoy señalando. Como se intentó meter un ruido innecesario acerca de la relación que el ingeniero Pablo tenía conmigo, de la supuesta experiencia, que además no se requiere ningún tipo de experiencia adicional para ser ministro. Entonces, en medio de esta situación, para quitarle ruido a la situación, pues yo hablé con él y preferimos que diera un paso al costado. Duró una semana en el cargo. Sí. Ministro, el contrato por 98.000 millones de pesos que el doctor Barrera había dicho que iba a revisar, de hecho lo dijo aquí en entrevista con Blue Radio, ¿se va a firmar? Eso hace parte del comité de evaluación. Según tengo entendido, hasta el momento se estuvieron revisando los requisitos y los contratos, pues hasta donde tengo entendido, estaban en orden. Entonces, con la nueva dirección tendrán que evaluar si cumple todos los requisitos técnicos, se asignará. Si hay algún detalle que no cumple, pues tendrá que rechazarse. Sé que tiene que irse, ministro. Le ruego un minuto para dos preguntas muy concretas. La primera, sobre esto, ¿usted le da tranquilidad absoluta al país de que esta contratación de FENOVE no fue hecha a dedo con empresas del clan Torres? Estamos absolutamente seguros de que los procedimientos se siguieron al pie de la letra y que pues está toda la documentación que sustenta eso. La segunda pregunta, ministro. ¿Por qué canceló la reunión que tenían prevista hoy con los diferentes actores del sector de energía eléctrica? Porque fui citado a Consejo de Ministros, entonces, teniendo en cuenta la citación de Consejo de Ministros, no quiero quedarle mal a los gremios. ¿Y el Consejo de Ministros cuándo lo citaron, doctor Camacho? No, siempre es los lunes, pero hoy tenemos varias reuniones, entonces no quiero quedar mal en esa reunión con los gremios. ¿Ya hay reagendamiento de esa reunión con los diferentes actores del sistema? Voy a consultar con la secretaria privada, no tengo idea si ya se logró reagendar una fecha. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias y buen día a todos. 7:18, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando